¿Qué tal, chicas, chicos? En este video hablaremos sobre los ángulos de referencia. Estos ángulos son agudos y nos permiten encontrar el valor de las funciones trigonométricas para ángulos de cualquier medida y sentido, es decir, ángulos positivos o negativos. El ángulo de referencia de un ángulo θ cualquiera es el ángulo agudo en posición normal con el eje X de un sistema de coordenadas y se representa como θr. En el primer cuadrante, el ángulo de referencia mide lo mismo que el ángulo θ. Dicho de otra forma, si el ángulo θ mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados, entonces θr es igual a θ. En el segundo cuadrante, el ángulo de referencia es igual a 180 grados, menos el ángulo θ. Es decir, si el ángulo θ mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, entonces debemos restar θ a 180 grados. En el tercer cuadrante, el ángulo de referencia mide lo mismo que el ángulo θ menos 180 grados. Así, si el ángulo θ mide más de 180 grados, pero menos de 270 grados, entonces θr es igual a θ menos 180 grados. Por último, en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia mide la diferencia de 360 grados y el ángulo θ. Por lo tanto, si el ángulo θ mide más de 270 grados, pero menos de 360 grados, entonces θr es igual a 360 grados menos el ángulo θ. Por otro lado, si el ángulo θ mide más de 360 grados, para hallar el ángulo de referencia, le restamos múltiplos de 360 grados hasta reducirlo a un ángulo comprendido entre 0 y 360 grados. Y posteriormente se aplica la fórmula correspondiente donde quedó el lado terminal del ángulo reducido. Si θ es un ángulo negativo, se le suman múltiplos de 360 grados, hasta reducirlo a un ángulo comprendido entre 0 y 360 grados. Y después se aplica la fórmula correspondiente según el cuadrante donde haya quedado el lado terminal del ángulo reducido. Para aclarar mejor estas ideas, resolveremos algunos ejemplos de aplicación. Como primer ejemplo, hallaremos la función seno de 240 grados. Por lo tanto, θ mide 240 grados. Primero determinamos el ángulo de referencia θr, que es igual a 240 grados menos 180, porque el lado terminal del ángulo θ está en el tercer cuadrante. Después, hallamos la función trigonométrica para el ángulo θr, que en este caso es de 60 grados. Así, el seno de 60 grados es igual a la raíz de 3 sobre 2. Puedes revisar el video de razones trigonométricas para ángulos notables para tener más claridad sobre cómo obtener los valores de las funciones trigonométricas para 60 grados. Luego, determinamos el signo de la función trigonométrica según el cuadrante en el que se encuentre el lado terminal de θ. En este caso, 240 grados tiene el lado terminal en el tercer cuadrante. También puedes revisar el video sobre funciones trigonométricas en el plano cartesiano para recordar cuál es el signo de cada función según el cuadrante en el que se encuentre el lado terminal del ángulo. En el caso de la función seno, es negativa en el tercer cuadrante. Por lo tanto, el seno de 240 grados es igual a menos la raíz de 3 sobre 2. En el segundo ejemplo, hallaremos la función tangente de un ángulo de 300 grados. Por lo tanto, θ mide 300 grados. Primero, determinamos el ángulo de referencia θr, que es igual a 360 grados menos 300 grados, porque el lado terminal del ángulo θ está en el cuarto cuadrante. Después, hallamos la función trigonométrica para el ángulo θr, que en este caso es de 60 grados. Así, la tangente de 60 grados es igual a la raíz de 3. Luego, determinamos el signo de la función trigonométrica según el cuadrante en el que se encuentre el lado terminal de θ. En este caso, 300 grados tiene el lado terminal en el cuarto cuadrante. Así, la función tangente es negativa en dicho cuadrante. Por lo tanto, la tangente de 300 grados es igual a menos la raíz de 3. Como último ejemplo, hallaremos la función coseno de un ángulo de menos 600 grados.
En este caso, dado que el ángulo es negativo, debemos sumar múltiplos de 360 grados hasta que el ángulo resultante mida entre 0 grados y 360 grados. Así sumaremos menos 600 grados más 2 veces 360 grados y obtenemos 120 grados. Por lo tanto, θ mide 120 grados. Comenzaremos determinando el ángulo de referencia θr, que es igual a 180 grados menos 120 grados, porque el lado terminal del ángulo θ está en el segundo cuadrante. Después, hallamos la función trigonométrica para el ángulo θr, que en este caso es nuevamente 60 grados. Así, el coseno de 60 grados es igual a 1/2. Luego, determinamos el signo de la función trigonométrica según el cuadrante en el que se encuentre el lado terminal de θ. En este caso, 120 grados tiene el lado terminal en el segundo cuadrante. Así, la función coseno es negativa en dicho cuadrante. Por lo tanto, el coseno de menos 600 grados es igual a menos 1/2. Como puedes observar, de manera intencional, en nuestros ejemplos el ángulo de referencia mide 60 grados, con la intención de que ejercites el uso de las funciones trigonométricas para ángulos notables, dado que es común que se utilice para las preguntas de algunos exámenes de ingreso a la universidad. Sigue practicando. Nos vemos en clase.